¿Cómo hacer una instalación básica de Proxmox para servicios de ISP? Si ya te preguntaste alguna vez cómo hacer esa instalación y no encontraste la respuesta, quédate conmigo en este video. Vamos a hacerlo juntos. Hola, seas muy bienvenido, muy bienvenida a más este video de Telecom ISP Solutions. Yo soy Wesley Correa, soy CEO de Telecom ISP Solutions. Nuestra empresa es una empresa enfocada en ofrecer soluciones para ISPs en distintos países y en este video vamos a hablar de un tema muy importante. Cómo hacer una instalación básica, simple y objetiva del Proxmox para ambientes ISP. Es importante notar que el Proxmox se puede instalar de distintas maneras. Hay, por ejemplo, la instalación básica del Proxmox por medio de la ISO que trae Proxmox. Hay una otra instalación que es un poco más compleja, pero en este video vamos a enfocarnos en la instalación básica para que los ISPs que quieran puedan hacer esa instalación y empezar a virtualizar los servicios. Pero, ¿qué es Proxmox? Proxmox es un hypervisor, o sea, una solución completa de virtualización. Con esa solución instalada en un servidor o en un hardware físico, es posible utilizar un mismo hardware para diferentes tareas, diferentes máquinas virtuales. En este concepto es importante notar, es importante destacar que el hypervisor debe tener control total sobre el hardware, o sea, se debe instalar directamente en el hardware para que tenga ese control y pueda gestionar de la mejor manera. Entonces, como estamos hablando de la instalación básica del Proxmox, ¿qué es que vamos a hacer aquí? Vamos a descubrir cuál es la versión de instalación de ese Proxmox. Entonces aquí yo voy a buscar en Proxmox Download. Aquí en Proxmox Download tenemos la ISO de instalación, la imagen de instalación, Proxmox VE 8.1. Con esa ISO ya se puede hacer una instalación, ya es posible hacer una instalación completa del Proxmox y dejarle listo para utilizar. Nuevamente vuelvo a repetir, instalación básica, utilización básica. ¿Qué sería instalación y utilización básica? Servicios como DNS, servicios como monitoreo, entre otras cosas, se puede virtualizar en el Proxmox. En este video no vamos a enfocarnos en alta disponibilidad, en escalabilidad, en backups, nada de eso, solamente la instalación básica del Proxmox. ¿Y a dónde debo yo conectar o instalar este Proxmox? Hay algunas opciones, eso depende mucho de lo que vas a ejecutar en tu red. Por ejemplo, hay opciones como servidores Dell. Estos servidores se pueden dimensionar para distintas operaciones con diferentes capacidades de hardware, CPU, memoria, etc. Y es muy importante utilizar un servidor si el servicio de red a ser virtualizado allí en el Proxmox es crítico, porque estos servidores fueron desarrollados y creados para esa finalidad, para quedarse prendidos todo el tiempo, para ofrecer el mejor servicio, el mejor uptime, incluso tienen fuentes de poder redundantes. Entonces, se puede instalar en una computadora, por ejemplo, HP Desktop. HP Desktop. Se puede instalar, por ejemplo, en una HP Desktop de esa, por ejemplo. Sí se puede. Pero la diferencia es que por no ser un hardware de servidor, puede tener algún problema, ¿ok? Pero nada impide de que te instales un Proxmox en un hardware de ese. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es el dimensionamiento que yo necesito de hardware para esa finalidad, para instalar el Proxmox? Eso depende de qué vas a virtualizar en el Proxmox. Por ejemplo, si vas a virtualizar un DNS que, no sé, estará con 8 GB de RAM, 4 núcleos de CPU, etcétera,
El mínimo que necesitaría sería entre 10 a 12 GB de RAM, porque el Proxmox también, por ser un sistema operativo con base Linux, también utiliza algo de recursos. Entonces siempre es importante dejar recursos sobrantes para el Proxmox. Y si vas a instalar un sistema de monitoreo que ocupa otros 4 GB, entonces 8 con 4 ya serían 12, con más 4 para el sistema operativo, 16 como mínimo. Y de ahí vamos escalando el hardware de acuerdo con nuestras necesidades. En el caso, por ejemplo, de un servidor Dell de hay opciones con 128, 256 GB de memoria o hasta más memoria, con muchos y muchos teras de disco. Entonces, este servidor es lo que es ideal para la instalación del Proxmox. Bien, vamos entonces a seguir con la parte que nos toca realmente de la instalación del Proxmox. Déjame ver cómo está acá mi cámara. Ok, perfecto. Listo. Aquí ya tengo descargado el Proxmox. Aquí está el servidor Dell que supuestamente vamos a instalar, pero yo voy a instalar un Proxmox sobre otro Proxmox. ¿Por qué? Porque yo no tengo aquí un servidor. Entonces, con esa imagen descargada del Proxmox, lo que vamos a hacer es grabar en un pendrive o grabarla en un DVD, porque aquí tiene 1.29 gigabytes de tamaño y necesitaríamos un DVD para eso. Y de ahí hacerle el proceso de boot. Vamos a abrir nuestra consola del Proxmox con el proceso de instalación y vamos a seguir con el proceso de instalación. Aquí este proceso de instalación a mí me gusta siempre usar el modo terminal, ese del medio, pero siéntate libre para usar el modo que a ti te guste. ¿Ok? Muy bien. Se está cargando. Listo. Aquí yo tengo un error y ese error fue inducido. El error dice que no hay soporte para aceleración de hardware para el proceso de virtualización. Eso significa que es posible instalar el Proxmox en ese hardware. Sin embargo, no será posible virtualizar. Entonces, si en el caso de tu instalación pasa eso, te tocarás ir a Google a buscar cómo habilitar la virtualización en la BIOS de tu servidor. Es un proceso muy simple de buscar cuáles son las opciones, entrar, reiniciar el servidor, entrar en la BIOS y hacer esa habilitación del proceso. Aquí yo voy a ignorar eso porque nosotros incluso vamos a usar esa máquina. Después yo voy a hacer el ajuste necesario en la máquina virtual, pero vamos solamente a darle seguir. Yo voy a dar enter, puro enter aquí, ¿ok? Aquí me está diciendo que me va a instalar en el disco duro de 200 GB que yo asigné. Next, próximo, porque a mí también me gusta todo el proceso de instalación en inglés, es más fácil. Pero si quieres, solamente cambiar el idioma. Aquí país yo voy a ponerle Paraguay. Paraguay, time zone Asunción, layout del teclado inglés. Próximo, contraseña de root. Aquí pondrás una contraseña para acceso root. Ese de arriba hacia abajo yo cambié con las zetas del teclado. ¿Ok? Aquí vas a poner tu correo. Y abajo nuevamente a next, enter. Aquí tenemos las configuraciones. Todo eso que estoy moviendo estoy haciendo con las zetas hacia arriba y hacia abajo. Aquí yo voy a poner pve.telecom.isp.solutions. Aquí es el momento donde vamos a definir cuál es la IP máscara de su red y
DNS para este servidor. Estas configuraciones son muy importantes. Eso se recibió por DHCP, pero en este paso es donde vamos a fijar, a ponerle estática a la IP. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ponerle una IP 230, es aquí que voy a poner esa IP. Este DNS es el DNS de nuestra red interna, entonces está ok, funciona. Y vamos a dejarle así. Si es una IP barra 30, aquí en lugar de 24, ¿ves dónde está el cursor? ¿Dónde está el cursor? El 24 vas a cambiar a 30 o a 29 o a la máscara de red que toque en tu escenario. En este caso vamos a darle Next. Me está preguntando si está todo correcto. Entonces el sistema será instalado en el sistema de archivos ext4 en el disco /dev /SDA. El time zone es el América Asunción, teclado inglés americano, mi correo, interfaz de red, cuál es el hostname y cuál es la IP, máscara de su red, puerta de enlace y DNS. Y la opción me da reiniciar automáticamente después de la instalación exitosa. Y aquí le voy a dar install. Me va a empezar todo el proceso de creación de particiones y todo. Y ese proceso va a tardar un poco. Entonces yo voy a cortar el video y vamos a volver cuando el proceso esté finalizando. Ok, estamos ahí en 99% del proceso de instalación. Y ahora va a reiniciar el servidor instalado. El proceso de inicialización es automático. Ok, y ahora me sale la información que yo puedo conectarme por interfaz web en el 192.168.200.230.2.8006. 192, 168, 200, 230, 8006. Me va a dar un error de certificado sin problemas. Ahora yo voy a ponerle root, la contraseña que yo elegí, y doy login. Y ahora yo tengo instalado el Proxmox en mi servidor para hacer toda la virtualización que yo quiera. El Proxmox aquí está listo en una instalación básica, como yo comenté, en una instalación simple, para que un ISP pueda hacer virtualización de los servicios de red. Claro, hay muchísimo más a explorar en el caso de hacer backup de máquinas virtuales, de hacer alta disponibilidad, de hacer hiperconvergencia y un montón de otras cosas que yo tampoco tengo conocimiento profundo en eso, entonces no me tocaría enseñar eso. Sin embargo, estamos teniendo necesidad entre nuestros alumnos, nuestros clientes, de aprender el básico de una instalación de Proxmox. Ustedes pudieron ver que no hay secreto, todo funciona de maravilla. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, dejen en los comentarios. Los enlaces para instalación, para descarga de la ISO de Proxmox y algunos otros enlaces de interés también vamos a dejar en la descripción de este video. Si te parece, comparte este video con un amigo porque es importante que los amigos, los conocidos también tengan acceso a esa información. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.